Había dejado atrás una pequeña gasolinera al sur de Culiacán. Llevaba un cargamento de productos perecederos que debía entregar antes del amanecer en Mazatlán. Estaba cansado, pero no era la primera vez que conducía toda la noche. Sabía que, si mantenía la cabeza fría, llegaría sin problemas. Había algo extraño en el aire esa noche. No era solo el viento que azotaba el camión o el leve murmullo de la radio. Era una sensación de inquietud que no podía sacudirme. A veces, en este trabajo, aprendes a confiar en tus instintos. Y esa noche mi instinto me decía que algo andaba mal. Pero, como siempre, lo ignoré y seguí conduciendo. El tramo de carretera que atravesaba era uno de esos lugares donde las luces de la civilización parecían inexistentes. Solo el haz de mis faros iluminaba el camino, y más allá de eso, todo era oscuridad. Estaba acostumbrado a esa sensación, pero algo dentro de mí comenzó a tensarse cuando noté que un vehículo venía detrás de mí. No pensé mucho en ello al principio. Era común que algún auto o camioneta circulara por la misma ruta. Sin embargo, después de varios minutos, el vehículo seguía allí, sin adelantarme ni alejarse. Lo tenía pegado como una sombra. Traté de mantener la calma. Quizás eran solo otros conductores en un viaje nocturno, pero una parte de mí no podía evitar pensar que algo estaba mal. Después de todo, había escuchado historias de traileros que habían sido asaltados en carreteras solitarias como esa. Pero me convencí de que no debía ser paranoico. Fue entonces cuando lo vi. Una camioneta negra salió de un camino lateral y se detuvo en el carril, bloqueando el paso. Frené bruscamente, el camión chilló y se detuvo justo a tiempo para no embestirla. Inmediatamente, las puertas de la camioneta que me seguía se abrieron y hombres armados bajaron rápidamente. Mi corazón se disparó. «Bájate del camión», gritó uno de ellos, apuntándome con una pistola. No tenía otra opción. Mis manos temblaban cuando abrí la puerta y descendí. La noche se había vuelto más fría, o tal vez era el miedo lo que hacía que todo a mi alrededor pareciera congelado. Me rodearon en cuestión de segundos. No eran más de 4, pero el solo hecho de estar armados los hacía parecer una docena. «Vas a llevar una carga, y más vale que no intentes nada», me dijo el que parecía el líder, su tono cortante y amenazante. Intenté mantener la calma, aunque por dentro todo mi cuerpo temblaba. Asentí lentamente, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Me llevaron a la parte trasera de mi camión, abrieron la puerta de carga y comenzaron a meter varias cajas. No pregunté qué contenían, sabía que no quería saberlo. No era la primera vez que escuchaba sobre los cargamentos que cruzaban por esas tierras. Droga, armas, personas. En esa carretera, cualquier cosa podía ser contrabando. «Nos vas a llevar hasta Mazatlán», ordenó el líder. «Y no trates de pasarte de listo. Vamos a ir detrás de ti todo el tiempo. Si haces algo raro». Hizo una pausa, pero no necesitaba terminar la amenaza. Sabía exactamente lo que significaba. De nuevo, asentí. Subí al camión, con las manos aún temblorosas. Sentí cómo el peso de la situación caía sobre mí como una losa. Estaba atrapado. Si intentaba escapar, me matarían. Si me negaba a hacer lo que querían, probablemente también acabaría muerto. No tenía escapatoria. Encendí el motor y me puse en marcha. Las luces de la camioneta que me seguía eran un recordatorio constante de que no podía hacer nada sin ser observado. Mientras avanzaba, mi mente no dejaba de trabajar, buscando una salida. No podía entregarme a ellos tan fácilmente, pero cualquier plan que surgiera en mi cabeza parecía un suicidio. El paisaje nocturno pasaba a mi alrededor, pero apenas lo notaba. Estaba demasiado concentrado en el volante, en el camino y en las luces que me seguían de cerca. Las horas se alargaban. El silencio del camión solo era roto por el ruido del motor y el viento que golpeaba la carrocería. Cada minuto que pasaba sentía que estaba más cerca del final, pero no sabía cuál sería ese final. «Oye, ¿sigues con nosotros?». La voz grave del líder resonó en la radio que habían dejado en la cabina. No respondí de inmediato.
lo que lo hizo repetir la pregunta. «Te estamos hablando, cabrón». «Sí, aquí estoy», respondí, tratando de mantener la calma en mi voz. «Recuerda lo que te dijimos, no hagas ninguna estupidez». Apreté el volante. Estaba claro que no iban a dejar que me saliera con la mía. Pero justo cuando estaba a punto de resignarme, vi algo que me hizo detener los pensamientos de derrota. En el horizonte, apenas perceptible, distinguí las luces intermitentes de un retén. Era algo que no esperaba, pero al mismo tiempo podría ser mi única oportunidad. El problema era que no podía simplemente detenerme y pedir ayuda. Eso me pondría en la mira de mis secuestradores y me volaría la cabeza en cuestión de segundos. Necesitaba ser más inteligente que eso. A medida que me acercaba al retén, comencé a reducir la velocidad, haciendo que pareciera una falla en el motor. Las luces del camión detrás de mí se intensificaron, como una advertencia. Tomé aire, decidí que este era el momento, mi única oportunidad. «Algo anda mal con el camión», dije por la radio, mi voz temblando ligeramente. «Creo que necesito detenerme». «Ni lo pienses», respondió el líder tajante. «Sigue adelante». «No voy a poder, se está deteniendo solo». Era un farol, pero tenía que ser convincente. Reducí la velocidad aún más hasta que finalmente me detuve por completo a un lado del camino. Los del retén aún estaban lejos, pero sabía que no faltaba mucho para que me alcanzaran. Apagué el motor y salí del camión, mostrando que estaba revisando algo debajo del capó. Tenía que mantener la fachada. Apenas unos segundos después, la camioneta se detuvo detrás de mí. Los hombres bajaron. Uno de ellos se acercó con la pistola en mano. «¿Qué demonios estás haciendo?», me gritó. «Te lo dije, el camión está fallando. No voy a poder seguir si no lo reviso». Lo vi acercarse más, listo para golpearme o algo peor. Pero entonces sucedió. Desde el retén, las luces se movieron hacia nosotros, acercándose rápidamente. Lo que para ellos parecía un simple retén, para mí era la oportunidad de mi vida. «Vámonos», gritó uno de los hombres, dándose cuenta de lo que se avecinaba. El líder me miró por un segundo, furioso, pero no tuvo más remedio que dejarme. No podían permitirse ser atrapados. Se subieron a su camioneta y arrancaron a toda velocidad, perdiéndose en la oscuridad de la carretera. Me quedé allí, temblando, incapaz de creer que había logrado escapar. Las luces del retén se acercaron y los oficiales me preguntaron qué había sucedido. No sabía qué decir. Simplemente les conté una versión reducida de la verdad, omitiendo ciertos detalles que podrían haberme metido en problemas. Esa noche llegué a Mazatlán, entregué la carga que debía llevar desde el principio y me quedé sentado en la cabina del camión, con la mente aún en lo que acababa de suceder. Sabía que había tenido suerte, pero también que ese tipo de cosas no eran raras en las carreteras de México. Desde ese día, cada vez que paso por esa carretera solitaria, no puedo evitar recordar la noche en que casi no lo cuento. Era una ruta larga, como de costumbre, de esas que te llevan por horas a través del desierto, donde no hay más compañía que las estrellas y la carretera que parece interminable. Mi trabajo me ha llevado por muchos caminos, algunos más peligrosos que otros, pero esa carretera desolada entre San Felipe y Puertecitos siempre me ha dado una sensación de soledad abrumadora. El silencio es tan intenso que el ruido del motor se vuelve reconfortante. Pero esa noche, ese silencio se rompió de una manera que nunca olvidaré. Había salido de San Felipe por la tarde, después de cargar la mercancía en el puerto. El clima era típico del desierto, seco y caluroso durante el día, pero conforme la noche caía, el aire se volvía frío y cortante. Me puse a pensar en todo y en nada a la vez. Es lo que solemos hacer los traileros cuando pasamos tantas horas solos al volante. A veces, las largas horas te llevan a un estado mental donde pierdes la noción del tiempo. Fue en ese estado en el que me encontraba cuando lo vi. A lo lejos,
Un destello de luz me llamó la atención. No era común ver luces en esa carretera. El tráfico era escaso y a esas horas de la noche la mayoría de los vehículos eran otros camiones o coches que llevaban prisa para salir del desierto antes de que el cansancio los venciera. Pero esa luz era diferente. Al principio pensé que era otro camión, tal vez uno que había tenido un accidente. Reducí la velocidad, alerta. Conforme me acercaba, las luces parecían titilar, como si fueran los destellos intermitentes de un coche averiado. Otra avería, murmuré para mí mismo mientras detenía el camión a un lado de la carretera. El motor rugió antes de apagarse y el silencio volvió a caer sobre el desierto. Tomé mi linterna y bajé del camión. No había viento y el aire frío me golpeó de lleno. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no le presté mucha atención. Caminé hacia el vehículo sin prisa, el eco de mis botas resonando en el asfalto vacío. Mientras me acercaba, noté que el coche estaba volcado, con una de sus puertas abiertas. Las luces seguían parpadeando, lo que me daba una sensación inquietante, pero no había señales de nadie alrededor. ¿Hay alguien ahí?, grité, esperando alguna respuesta. Nada. Me acerqué aún más, mi linterna iluminando el interior del coche. Los asientos estaban vacíos, pero había marcas de sangre en el parabrisas, como si alguien hubiera salido disparado por el impacto. La escena era espeluznante, pero lo que realmente me puso la piel de gallina fue lo que vi en la distancia, justo al borde de mi campo de visión. A unos metros del coche, una figura oscura estaba parada, inmóvil. Era alta, con una túnica negra que se movía ligeramente, aunque no había viento. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada fija en mí. «Oye», grité, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?». La figura no respondió, ni se movió. Me quedé quieto, esperando alguna reacción, pero nada. Comencé a caminar hacia ella, mis pasos lentos pero decididos. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero había algo en esa figura que me atraía, como si necesitara saber quién o qué era. Cuando estuve lo suficientemente cerca, levanté la linterna para iluminar mejor su rostro, pero justo en ese momento la figura desapareció, no se desvaneció, no se esfumó en el aire, simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho y una sensación de pánico se apoderó de mí. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de lo que acababa de ver, pero no había nada. El coche volcado seguía ahí, las luces parpadeando, pero la figura había desaparecido. «No puede ser», me dije en voz baja. «Tiene que haber sido una ilusión, un efecto del cansancio». Sin embargo, cuando volví mi mirada hacia el coche, algo más había cambiado. El vehículo, que hacía unos segundos parecía un rastro de un accidente reciente, ahora estaba intacto. No había abolladuras, ni puertas abiertas, ni rastros de sangre, nada. El coche estaba estacionado a un lado de la carretera como si nada hubiera pasado. Sentí el sudor frío en mi frente y un escalofrío recorrió mi espalda. Retrocedí unos pasos, sin quitarle los ojos de encima al coche. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no había nada que pudiera justificar lo que acababa de presenciar. Fue entonces cuando escuché el sonido, un susurro, suave al principio, pero que poco a poco se fue haciendo más fuerte. Venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No podía entender lo que decía, pero el tono era inconfundible. Una advertencia. «Sal de aquí». No me lo dijeron 2 veces. Corrí de regreso a mi camión, mis pies tropezando con el pavimento. Subí al asiento del conductor, encendí el motor y pisé el acelerador. El rugido del motor rompió el silencio del desierto y me alejé tan rápido como pude. Pero aunque el camión avanzaba, la sensación de que algo me seguía no desaparecía. Miré por el retrovisor, esperando ver aquella figura oscura en la distancia, pero no había nada.
solo el vacío de la carretera. A lo largo del viaje, esa imagen no dejó de atormentarme. A cada rato miraba el retrovisor, convencido de que la figura volvería a aparecer. El silencio de la noche ya no era reconfortante, sino opresivo, y el frío se sentía más intenso. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué al siguiente poblado. Detuve el camión en una pequeña estación de servicio, donde solía descansar antes de continuar. Bajé del vehículo con las piernas temblorosas y entré al local para tomar un café. «¿Qué te pasó?», preguntó el encargado, un hombre mayor que siempre atendía las noches. «Nada, solo el cansancio», respondí, tratando de sonar convincente. El hombre me miró con suspicacia, como si supiera que algo más había sucedido. «¿Viste algo en la carretera, verdad?», lo miré sorprendido. ¿Cómo podía saberlo? «Esa carretera», comenzó mientras me servía el café. «No es cualquier camino, hay cosas que a veces es mejor no ver». «¿A qué te refieres?», pregunté, sintiendo que se me helaba la sangre. El hombre suspiró y me miró directamente a los ojos. «Muchos traileros han hablado de esa figura. Dicen que es la muerte, esperando a quienes se acercan demasiado. Si la viste, tuviste suerte de salir con vida». Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Había sido la muerte lo que vi? ¿Era eso lo que me observaba desde la distancia? No lo sé, y tal vez nunca lo sepa. Lo único que sé es que desde aquella noche, cada vez que manejo por una carretera desierta, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando ver esa figura de nuevo. Porque sé que está ahí, observando, esperando, y algún día, cuando menos lo espere, tal vez vuelva por mí. No sé si fue el cansancio o algo más lo que me hizo ignorar las señales esa noche. Había salido temprano de Veracruz, justo antes de que la tormenta comenzara a azotar con fuerza, pero mi destino estaba a varias horas de distancia, y detenerme no era una opción. Las entregas en mi trabajo siempre tienen plazos, y una tormenta no iba a detenerme. Lo había hecho cientos de veces antes, sorteando lluvia, niebla y caminos en mal estado, pero aquella noche fue diferente. Manejaba un camión de carga pesada, uno de esos con capacidad para varias toneladas. Siempre me había sentido cómodo al volante, con la carretera extendiéndose frente a mí como una vieja amiga. Pero esa noche, en ese tramo rural y desolado en Veracruz, todo parecía distinto. Las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas con una intensidad que hacía difícil ver más allá de unos metros. La carretera era una línea interminable de oscuridad salpicada por charcos que crecían cada vez más grandes con el paso de los minutos. «Ya falta poco», me dije, intentando tranquilizarme mientras ajustaba las manos en el volante. No había señales de vida, ni luces de casas ni vehículos en las cercanías. Solo yo, la tormenta y ese tramo de carretera que parecía más un río que un camino. Fue cuando llegué a una curva cerrada, justo antes de lo que algunos lugareños llaman la Bajada del Diablo, que lo vi. Un tramo completamente inundado. El agua había invadido la carretera, formando un espejo oscuro que reflejaba el cielo tormentoso. No parecía profundo a simple vista, pero había aprendido a no confiar en lo que mis ojos veían en situaciones así. Aún así, no había forma de rodearlo, y retroceder no era opción. Estaba a mitad de la nada, y sabía que si no cruzaba, quedaría varado allí, sin señal en el teléfono, esperando a que la tormenta pasara. Aceleré un poco, confiando en que el camión, con su peso y potencia, podría atravesar la inundación sin problemas. Los primeros metros fueron suaves, el agua salpicaba contra las llantas y el motor rugía bajo mi control. Pero de repente, el camión comenzó a perder fuerza. El sonido del motor, que normalmente era una constante tranquilizadora, se apagó de golpe, dejándome en un silencio inquietante. Me quedé inmóvil, intentando procesar lo que acababa de ocurrir.
Apreté el botón del motor varias veces, pero no hubo respuesta. Todo estaba en completo silencio, excepto por el golpeteo de la lluvia sobre el techo de la cabina. «Maldición», murmuré, dando un golpe en el volante. Sabía que debía salir para revisar qué había sucedido, pero la idea de estar solo en medio de esa inundación me daba un mal presentimiento. Con la linterna en mano, abrí la puerta del camión y bajé al agua. El nivel me llegaba a los tobillos, lo que confirmaba que no era tan profundo como para preocuparme, pero había algo en el aire que me puso los nervios de punta. Aún así, comencé a caminar alrededor del camión, revisando las llantas y el motor. No había ninguna razón obvia para que el camión se hubiera detenido. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. Un silencio absoluto. No solo se había apagado el motor, sino que parecía que el mundo entero se había detenido. No se escuchaba el canto de las ranas, ni el zumbido de los insectos, ni siquiera el sonido del agua corriendo, solo el eco de mis propios pasos sobre el agua. «¿Hola?», grité en dirección a la oscuridad, esperando que alguien, tal vez otro conductor, estuviera cerca. Pero no hubo respuesta, solo el vacío. Regresé a la cabina, intentando nuevamente encender el motor. Nada. El panel de control tampoco respondía, como si todo el sistema eléctrico hubiera fallado. La frustración comenzó a apoderarse de mí. Sabía que no había cobertura en esa zona, pero intenté llamar de todas maneras, sin señal. Estaba atrapado, completamente solo. Fue entonces cuando vi algo a lo lejos, en medio de la carretera. Una figura, o al menos eso pensé. Parpadeé varias veces pensando que el agua y la lluvia me estaban jugando una mala pasada. Pero no, seguía allí, una silueta que parecía humana, de pie, inmóvil, a unos metros delante del camión. «¡Oye!», grité, desesperado por algún tipo de ayuda o compañía. Pero la figura no se movió. Solo estaba allí, mirándome, o al menos eso parecía. Respiré hondo, sabiendo que mi única opción era acercarme. No podía quedarme allí toda la noche, y tal vez esa persona podía ayudarme. Con cada paso que daba, el agua parecía volverse más fría, más espesa, como si la tormenta hubiese traído consigo algo más que lluvia. El viento comenzó a soplar con más fuerza y el sonido del agua a mi alrededor parecía un susurro, como voces lejanas que apenas podía entender. Cuando finalmente estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de que lo que había visto no era una persona, era algo más. Un montón de ropa vieja flotando en el agua, como si alguien la hubiera dejado allí para asustar a los conductores. Me quedé congelado por un momento, sintiendo cómo la piel se me erizaba. Aquello no tenía ningún sentido. ¿Quién dejaría algo así en medio de una carretera inundada? De repente, sentí una corriente fría recorrer mi cuerpo. Giré la cabeza rápidamente hacia la cabina del camión y lo vi. Una figura, esta vez real, sentada en el asiento del conductor. Al principio pensé que tal vez alguien había subido mientras yo estaba fuera, pero cuando encendí la linterna, la luz atravesó el cuerpo como si fuera una sombra. El corazón me dio un vuelco. Sabía que algo estaba mal, muy mal. Esa cosa, lo que fuera, no debería estar allí. Comencé a retroceder sin dejar de mirar hacia el camión. La figura se movió lentamente, girando la cabeza para mirarme. Aunque no podía ver su rostro con claridad, sentí una presencia pesada, casi palpable, que me hizo estremecer. «No puede ser real», me dije, pero cada vez estaba más convencido de que lo era. Decidí no acercarme más. Corrí hacia el costado del camino, alejándome lo más rápido posible del camión. El agua ahora parecía tirar de mis pies, haciéndome más difícil avanzar. Mientras lo hacía, escuché un sonido, como si algo estuviera golpeando el techo del camión, pero no me atreví a mirar atrás. Mi única esperanza era llegar a un lugar seco, aunque sabía que la carretera estaba completamente inundada en ambos lados. Mis pies se hundían en el agua fangosa,
pero seguí adelante, respirando entrecortadamente, esperando que, de alguna manera, alguien apareciera para ayudarme. No fue así, estaba solo, completamente solo. Fue entonces cuando lo vi, a lo lejos, una luz. Parecía ser el faro de otro camión, pero no era posible, no en esas condiciones. La luz se movía rápidamente hacia mí, pero no emitía sonido alguno. Me detuve, confundido y asustado. No tenía sentido, pero no podía quedarme quieto. Me lancé hacia el costado del camino, esperando que lo que fuera pasara de largo. La luz se detuvo justo frente a mí, y entonces escuché una voz, baja y grave, susurrando algo que no pude entender. «¿Quién eres?», grité desesperado. Pero no hubo respuesta. La luz desapareció tan rápido como había aparecido, dejándome nuevamente en la oscuridad. La carretera seguía completamente inundada, y mi camión seguía allí, inmóvil, con esa figura sentada en el asiento del conductor, mirándome desde la distancia. Sabía que no podía quedarme allí más tiempo, pero tampoco tenía a dónde ir. No sé cuánto tiempo pasó hasta que finalmente alguien me encontró. Un campesino que vivía en una casa aislada, a varios kilómetros de distancia, me vio caminando por la carretera a la mañana siguiente. Me dijo que esa carretera siempre se inundaba y que los lugareños la evitaban, sobre todo de noche. Le conté lo que había visto, pero solo negó con la cabeza. «No eres el primero que ve cosas en esa carretera», me dijo. «Muchos han contado historias de sombras y luces extrañas. Dicen que esa inundación no es solo por la tormenta, sino por algo más. Nunca volví a pasar por ese lugar, pero a veces, en la oscuridad de la noche, cuando el viento golpea fuerte contra la ventana de mi casa, no puedo evitar recordar esa figura en el camión, y me pregunto, ¿qué habría pasado si me hubiera acercado?». El trayecto entre Tuxtla y Comitán es uno que muchos camioneros evitan por las constantes curvas y las historias de accidentes fatales. La gente local siempre habla de cómo esa carretera se cobra la vida de 1 o 2 conductores al año, pero yo nunca había prestado atención a esas habladurías. Soy una persona práctica, los rumores no me distraen. Sin embargo, en mi tercer viaje por esa ruta, noté algo que me inquietó. En una curva cerrada, vi los restos de lo que parecía un accidente reciente. Un coche volcado, con cristales rotos esparcidos por el asfalto y una cruz de madera clavada en la tierra al lado del camino. Las flores frescas en la cruz indicaban que alguien había muerto no hacía mucho. Reduje la velocidad al pasar por allí, pero continué sin detenerme. Pensé en reportar el accidente, pero como no vi a nadie cerca y ya había pasado, no le di más importancia. Lo raro es que la misma escena se repitió en mi siguiente viaje por ese tramo. Exactamente la misma curva, el mismo coche volcado y las mismas flores en la cruz, frescas, como si el accidente hubiera ocurrido de nuevo. Eso no me parecía normal. Durante la noche en un parador cercano, hablé con otros camioneros sobre lo que había visto. «Oye, ¿alguno de ustedes ha notado un coche volcado en la curva antes de llegar a Comitán?», les pregunté mientras bebíamos café en la fonda. «¿De qué hablas?», respondió uno de los veteranos, un hombre de bigote espeso. «Esa carretera siempre ha sido peligrosa, pero no he visto nada raro últimamente». «Es que lo he visto 2 veces», respondí. «El mismo coche volcado en el mismo lugar. Hay una cruz al lado, con flores frescas. No parece que lo hayan movido desde la última vez». Los demás se miraron entre ellos, como si estuvieran pensando en algo que no querían decirme. «Mira», dijo otro camionero, uno más joven, «esa carretera ha tenido accidentes, eso es cierto, pero no hemos escuchado de ninguno reciente. Tal vez lo imaginaste o tal vez viste algo de antes y te confundiste. No me convencieron, pero decidí dejar el tema. Al final, todos sabemos que las carreteras guardan sus propios secretos y no quería parecer el tipo que empieza a creer en fantasmas. Sin embargo, lo que vi la siguiente vez que tomé esa carretera me confirmó que algo no estaba bien. Era de madrugada
y apenas había tráfico en la carretera. Cuando llegué a la curva, ya estaba mentalmente preparado para ver el coche volcado, y ahí estaba, tal como lo recordaba. Pero esta vez algo era diferente. Junto a la cruz vi una figura, una mujer vestida de negro, inclinada sobre las flores. Frené en seco, instintivamente, y me quedé mirando. La mujer parecía estar llorando, pero no hacía ningún sonido. Sentí una opresión en el pecho, una sensación de que no debería estar allí, pero me quedé congelado, incapaz de seguir adelante. Después de unos segundos, ella se levantó lentamente, sin siquiera mirarme, y comenzó a caminar hacia la carretera. Mi corazón latía con fuerza y supe que algo estaba muy mal. Toqué el claxon, esperando que se detuviera, pero no lo hizo. Caminaba como si no me escuchara, y justo cuando estaba a punto de cruzar frente a mi camión, desapareció. No había otra manera de explicarlo. Simplemente se desvaneció ante mis ojos. Aquella noche no pude dormir. A la mañana siguiente, decidí preguntar a los lugareños del pueblo más cercano sobre los accidentes en esa curva, esperando que alguien me diera una respuesta que hiciera sentido. Cuando hablé con el encargado de la gasolinera, un hombre mayor que había vivido en la zona toda su vida, me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. «No eres el primer trailero que habla de esa curva», me dijo mientras llenaba el tanque del camión. «Hace muchos años hubo un accidente allí. Una familia entera murió cuando su coche se volcó. Desde entonces, algunos dicen que ven los restos del coche o a una mujer de negro caminando por el lugar, pero cuando se acercan, no hay nada. Yo mismo no he visto nada, pero he oído las historias». «¿Sabes qué pasó exactamente en ese accidente?», le pregunté, intentando conectar los puntos. «Dicen que fue de noche, durante una tormenta. El coche derrapó en la curva y cayó por el barranco. Los encontraron al día siguiente, pero para entonces ya era tarde. Salí de la gasolinera con más preguntas que respuestas. No podía dejar de pensar en lo que había visto. La mujer de negro, el coche que siempre aparecía en el mismo lugar. ¿Cómo era posible que todo eso se repitiera una y otra vez, como si el accidente no hubiera terminado? Durante las siguientes semanas me encontré evitando esa ruta siempre que podía. Buscaba excusas para tomar desvíos o incluso prefería viajes más largos con tal de no pasar por esa maldita curva. Sin embargo, el trabajo es el trabajo, y tarde o temprano tenía que regresar. La siguiente vez que lo hice fue con una mezcla de temor y resignación. Era de noche otra vez, y la carretera estaba más oscura que nunca. La tormenta comenzó justo antes de que llegara a la curva, lo que no ayudaba en absoluto a calmar mis nervios. Sabía lo que iba a ver, pero esta vez algo dentro de mí quería respuestas. Cuando llegué a la curva, ahí estaban los restos del coche, la cruz, las flores y la mujer de negro, de pie, esperándome. Pero esta vez decidí no frenar. En lugar de eso, mantuve la velocidad y pasé junto a la escena sin mirar atrás. El aire en la cabina estaba cargado, como si alguien más estuviera conmigo. El sonido del viento se mezclaba con algo más, como un susurro apenas audible que venía desde la parte trasera del camión. Miré por el retrovisor, pero no vi nada fuera de lo normal. Aceleré un poco más, queriendo alejarme lo más rápido posible, pero el susurro continuó, cada vez más fuerte. Fue entonces cuando escuché la risa, suave al principio, como si alguien se estuviera burlando de mí desde el asiento de atrás. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie allí. La risa se convirtió en un grito, un lamento desgarrador que llenó toda la cabina. Era ella. Sabía que era ella. Toqué el claxon desesperadamente, como si eso pudiera ahuyentar lo que fuera que estaba ocurriendo, pero el grito no paraba. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Todo mi cuerpo estaba tenso y mis manos sudaban en el volante. Cuando finalmente pasé el tramo maldito, el grito cesó de repente. El silencio que quedó fue tan profundo que sentí un escalofrío recorrerme la espalda.
Detuve el camión en un parador unos kilómetros más adelante y me quedé allí sentado por varios minutos, intentando procesar lo que acababa de suceder. Desde entonces nunca volví a tomar esa carretera. Dejé el sur para otros compañeros y decidí que había partes de México que no valía la pena cruzar, sin importar lo que pagaran. Pero lo que vi en esa curva nunca lo olvidaré. Y cada vez que hablo con otros camioneros, me pregunto si alguno ha pasado por lo mismo. Nadie lo menciona, pero a veces veo en sus ojos esa misma mirada de miedo contenida, como si ellos también hubieran visto algo que no se atreven a recordar. La carretera en Chiapas se cobró muchas vidas, pero algunas no encontraron la paz que buscaban. Y aunque nadie más lo admita, estoy seguro de que seguirán repitiendo su accidente, esperando que alguien algún día las vea. Las largas horas en la carretera se volvieron una rutina que, de alguna manera, me mantenía en paz. No era de los que buscaban emociones fuertes, sino de los que preferían la tranquilidad de la soledad, el silencio roto solo por el ronroneo del motor y la música que me acompañaba durante los trayectos. Mi ruta era sencilla: viajar del centro del país hasta Oaxaca, un recorrido que conocía de memoria. Cada curva, cada pendiente y cada tramo de carretera eran familiares para mí. Había visto de todo en la carretera, desde accidentes hasta animales cruzando de forma inesperada. Pero lo que experimenté una noche en una carretera secundaria de Oaxaca me dejó una cicatriz que jamás podré borrar. Había salido de la Ciudad de México con una carga que debía entregar al sur del estado. La primera parte del trayecto fue tranquila, lo típico. Hice una breve parada en Puebla para comer algo ligero, revisar las llantas y seguir mi camino. El atardecer me sorprendió ya entrando en territorio oaxaqueño. Había algo en esas montañas que siempre me ponía alerta. La oscuridad caía rápido y las carreteras eran traicioneras, serpenteantes y con poca visibilidad. Pero esa noche en particular, el ambiente se sentía más pesado de lo normal, como si algo en el aire quisiera advertirme de lo que estaba por venir. Ya eran pasadas las 10 de la noche cuando decidí tomar un desvío para acortar un poco el camino. No era la primera vez que transitaba esa carretera secundaria, aunque pocos la usaban a esas horas. El silencio era absoluto, solo roto por el sonido de mis neumáticos sobre el asfalto. No me preocupaba. Era parte de la rutina. En cierto modo, disfrutaba esa soledad, esa desconexión de todo. De repente, lo vi. Salió de la nada, un niño corriendo directamente hacia mí. Mi reacción fue instintiva. Pisé el freno con todas mis fuerzas y sentí el pesado camión derrapando, luchando contra la inercia. Pero el impacto llegó antes de que pudiera detenerme por completo. No fue un golpe fuerte, pero lo suficiente como para sentir como algo o alguien chocaba contra el parabrisas. «No puede ser», exclamé mientras mi cuerpo se tensaba. El corazón me latía con fuerza en el pecho. El sonido del impacto resonaba en mis oídos mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de suceder. Apagué el motor y me quedé en silencio, tratando de calmar la respiración. Mis manos temblaban ligeramente cuando desabroché el cinturón y bajé del camión. Lo primero que hice fue revisar el frente, esperando lo peor. El parabrisas tenía una pequeña grieta, pero no había señales de sangre ni nada más que indicara que había arrollado a alguien. Sin embargo, al acercarme más, vi algo que me heló la sangre. Una diminuta huella de mano, marcada en el vidrio justo en el lugar donde sentí el impacto. Miré alrededor. La carretera estaba desierta. Encendí la linterna y comencé a revisar los alrededores, buscando cualquier rastro del niño. Grité en la oscuridad, llamándolo, esperando una respuesta, pero solo me respondía el eco de mis propias palabras. «No puede ser», repetía en voz baja, más para mí mismo que para nadie. ¿Cómo era posible que no hubiera nadie? Después de unos minutos de búsqueda infructuosa, decidí regresar al camión.
Subí de nuevo, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria, y me quedé sentado por un momento mirando la huella en el parabrisas. Era pequeña, como la de un niño de unos 6 o 7 años. ¿Cómo podía haber desaparecido tan rápido? Encendí el motor y continué el trayecto, pero esa pequeña marca seguía presente en mi mente, como si quisiera recordarme que no todo estaba bien. Un par de kilómetros después, mi radio CB comenzó a emitir estática, algo que no era inusual en esas zonas, pero lo que escuché a continuación sí lo fue. Entre los chasquidos y la interferencia, una voz infantil comenzó a susurrar. No entendí las primeras palabras, pero luego se hizo más clara. «Ayúdame». ¿Qué demonios es esto? Me giré para ver el radio, pero la estática seguía, intercalada con la voz. Intenté ajustar los diales, pero nada cambiaba. La voz repetía lo mismo, una y otra vez. «Ayúdame, por favor». El sudor comenzó a formarse en mi frente, y mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien en otro vehículo estaba jugando una broma. Tal vez era una interferencia extraña. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. La sensación de que no estaba solo se intensificó. Sentí como si algo o alguien me estuviera observando. Miré por el espejo retrovisor, pero solo vi la carretera oscura extendiéndose detrás de mí. Entonces, lo vi de nuevo. Una figura diminuta en el borde de la carretera, corriendo junto a mi camión. Era el niño. Lo vi claramente durante unos segundos antes de que desapareciera en la oscuridad. Mi corazón se aceleró y por un momento pensé en detenerme, pero el miedo me paralizó. No podía seguir negándolo. Algo estaba mal, algo mucho más allá de mi comprensión. Seguí conduciendo, pero la figura del niño se repetía, apareciendo y desapareciendo a lo largo de la carretera. A veces estaba parado en el borde, otras veces corría hacia mí como lo había hecho antes. Después de lo que parecieron horas, llegué a una pequeña gasolinera. Estacioné el camión y salí rápidamente. Necesitaba un momento para aclarar mi mente, para convencerme de que todo esto era solo producto del cansancio. El encargado de la gasolinera, un hombre mayor con sombrero, me miró con curiosidad mientras me acercaba. «¿Todo bien, muchacho?», preguntó, notando mi agitación. Tomé aire antes de responder. Vi a un niño en la carretera. Lo golpeé con el camión, pero cuando bajé no había nadie, solo una huella en el parabrisas. El hombre me miró en silencio durante unos segundos antes de asentir lentamente. «No eres el primero en decir eso», murmuró mientras encendía un cigarrillo. «Esa carretera, hay historias». «Historias», repetí, sintiendo que el corazón se me aceleraba de nuevo. El hombre exhaló una bocanada de humo antes de continuar. «Hace años, un niño murió atropellado en esa misma carretera. Dicen que su espíritu nunca encontró descanso. Muchos traileros han visto lo mismo que tú. Algunos dicen que si lo ves, es una advertencia, que no deberías seguir tu camino». Mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo. El hombre no parecía estar bromeando. Había algo en su tono, en la manera en que lo decía, que me convenció de que lo que había visto no era una simple alucinación. ¿Qué debería hacer?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. El hombre apagó el cigarrillo con calma y me miró fijamente. «Solo sigue tu camino, pero ten cuidado, y si lo ves de nuevo, no trates de ayudarlo.